Todos lo hacemos de manera diferente. Algunas veces almacenamos todas las frutas y las verduras en un mismo tazón fuera de la refri o en el mismo tazón dentro de la refri. Sin embargo, no siempre eso es lo correcto. Vamos a hablar sobre este tema con Sofía Ochoa, quien es nutricionista y nos va a dar algunos tips y recomendaciones sobre este tema. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, empecemos a hablar sobre este tema específicamente sobre las frutas y las verduras, no sobre todos los alimentos que tenemos en la casa y la importancia de saber almacenarlas. ¿Cuáles son las cosas que, para empezar, no deberíamos mezclar nunca? Bueno, es importante antes de decir cuáles son, es que tenemos que saber que los vegetales y las frutas respiran. Ellos, dependiendo del tipo de vegetal que sean, porque hay unos que tienen una respiración más rápida y unos una respiración más lenta, así va a ser su proceso de maduración. Los que respiran de forma rápida son aquellos que tienen un fruto carnoso, que almacenan azúcar, por ejemplo las manzanas, la nona, la ciruela, incluso algunos vegetales como los espárragos, aquellos que tienen tallo como las espinacas, la flor de Itabo. Son vegetales o frutas que van a madurar de forma rápida. Por lo tanto, es mejor refrigerarlos para retardar un poco más su proceso de maduración y que los conservemos por más tiempo. A veces vamos al supermercado, a la feria, por cada 15 días, cada 22 días, y la mejor forma en la que se conservan estos alimentos es refrigerados. Sin embargo, es importante refrigerarlos separados de otros alimentos que, al contrario, van a madurar de forma lenta. ¿Por qué? Porque respiran de forma lenta. Estos vegetales o verduras son aquellos que son como bulbos, por ejemplo la cebolla, la papa, el camote, aquellos frutas tropicales como la piña, por ejemplo, son frutas que maduran mejor afuera de la refri. Y una vez que están maduras, si uno las quiere conservar un poquito más, ya las podría refrigerar. Pero sí se recomienda que estos vegetales y frutas se almacenen fuera de refrigeración, y ya una vez que han llegado a su maduración. ¿Qué quiere decir eso? Que uno las toca y no es que están suaves, sino que están firmes, pero ya su color se ve que ya ha madurado, ¿verdad? Su textura se siente firme, pero suavecita al mismo tiempo, no súper suave, y ahí ya se pueden meter a la refri. También es importante que estén separados de los alimentos que mencioné anteriormente, como las manzanas o como la nona o la ciruela, para que no haya una contaminación, ya que estos van a liberar gases diferentes a los que liberan los que maduran de forma rápida. Entonces, para que no afecten el proceso de maduración unas a otras, es mejor almacenarlos de forma separada. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, ya contaste que la cebolla, por ejemplo, podría alterar la maduración de otros alimentos, pero ¿cómo es el proceso de la cebolla sola? O sea, ¿qué hacemos con ella? Normalmente las dejamos, si compramos así como en grandes cantidades, como un racimo guindando en algún lugar, o las tenemos que guardar en un tazón, que les pegue la luz, que no les pegue la luz, digamos, todo eso afecta. Sí, afecta principalmente, hay 3 factores que afectan: el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener guindando en la pared o en un tazón? Va a afectar la humedad, y también va a afectar la temperatura a la que esté. En el caso de vegetales como la cebolla, es ideal que estén almacenados en un lugar oscuro, preferiblemente, igual que el tomate. Es importante también que estén en un lugar fresco, en una temperatura entre unos 15 y 20 grados centígrados, es una buena temperatura. Si vivimos en un lugar muy caliente, ahí sí deberíamos pensar entonces en mejor refrigerarlos, porque se van a madurar muchísimo más rápido. Si vivimos en un lugar muy frío, al contrario, entonces tenemos que buscar que estén en un lugar donde estén bien almacenadas, para que tampoco les afecte la temperatura menor a 15 grados centígrados. Eso si queremos que maduren, ¿verdad? Ya una vez que han madurado, queremos que maduren muy lentamente, los podemos refrigerar. Y si es importante, ya sea, en el caso de la cebolla, puede estar almacenada en un lugar oscuro. Si va a estar solita, por ejemplo, hay gente que compra la trenza de cebollas y entonces la guinda en una pared. Ojalá que no sea una pared donde le pegue la luz directamente en alguna hora del día, ¿verdad? Y si se va a almacenar cerca de otros vegetales, lo ideal es almacenarla separada. Por ejemplo, existen bolsas como esta, que son bolsas que permiten almacenar frutas y vegetales como la cebolla, como las naranjas, como la manzana, porque este tipo de malla lo que permite es que la cebolla respire y siga madurando, y al ser de color fuerte, ¿verdad?, va a protegerla de la luz, y al mismo tiempo va a evitar que ese etileno, que es uno de los gases que libera la cebolla a la hora de madurar, contamine otros vegetales u otras frutas. Por ejemplo, una que fácilmente uno puede detectar que se contaminó es el zucchini, porque el zucchini es poroso.
O sea, a la hora en la que yo guardé un zucchini y una cebolla juntos, cuando yo parta el zucchini y lo cocine o lo consuma crudo, cualquiera de las dos formas me va a saber amargo. Y la gente tiende a decir, ay, es que está malo. Y no es que está malo, es que su sabor cambió por el contacto con los gases que liberaron otros vegetales que estaban ahí. Yo me acuerdo de una historia que habías contado sobre los plátanos, que no sé si los almacenaste con cebollas o qué, que pensaste que ibas a utilizar los plátanos para hacer algo y de repente lo que tuvo que hacer era plátano maduro porque ya estaban maduros los plátanos. Eso es lo que pasa con ese tipo de almacenamiento. Pasa. Lo que pasa es que también se acelera el proceso de maduración. Yo, por ejemplo, compré un plátano verde para hacer patacones y terminé haciendo maduro, ¿verdad? Porque ya se había madurado por estar almacenado fuera de la refrigeradora, según yo, para que durara más tiempo y al final ya se había madurado y sabía plátano maduro. Entonces, una cosa es, digamos, lo que puede afectar, digamos, la maduración o incluso el sabor, como lo dijiste con el zucchini, pero, digamos, los nutrientes no se pierden porque se acelera ese proceso porque los pusimos a la par de una cebolla o de otra fruta. No se van a perder, van a seguir siendo los mismos, pero obviamente si un zucchini no sabe amargo, al final no nos lo vamos a comer, ¿verdad? Entonces ahí desperdiciamos ese alimento, pero en sí el alimento va a conservar los nutrientes tal cual. ¿Qué pasa con frutas o con verduras? No sé, por ejemplo, con el aguacate, que normalmente si no nos comemos todo un aguacate, queremos guardar el resto y lo guardamos, no sé, envuelto en papel plástico, en la refri. ¿Eso es lo correcto? ¿Cómo deberíamos guardar ese tipo de cosas que sobraron como un poquito? Vegetales o frutas como el aguacate o por decir la manzana, a la hora en la que nosotros lo sometemos a algún proceso, por ejemplo un cuchillo, partirlo, ¿verdad? Ya esa fruta empieza a oxidarse. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a liberar dióxido de carbono y porque entra en contacto con el oxígeno, ¿verdad? Entonces se va a volver oscura. Eso no significa que está malo o que se está poniendo malo, sino que está oscureciendo, se está oxidando ante el contacto con el mismo oxígeno que tiene, por los azúcares que conservan ahí. Entonces, una forma fácil de almacenar el aguacate y que conserve su color es, por ejemplo, agregarle un elemento ácido, como el limón. Incluso a la misma manzana, si yo la quiero almacenar y la partí y me la voy a comer más tarde, le puedo agregar limón y guardarlo. Algo importante es que entonces tenemos que detener ese proceso de recibir oxígeno. Entonces lo ideal es no necesariamente que lo meta en una bolsa, si no la va a cerrar bien, si no va a quedar cerrado herméticamente, igual él se va a oscurecer. Entonces el ideal es pensar, por ejemplo, existen este tipo de recipientes que obviamente es especial para aguacate, donde uno coloca el aguacate y al sellar el recipiente queda completamente, primero en la oscuridad y segundo alejado del oxígeno. Si uno no tiene algo así, puede buscar un recipiente así que quede cerrado al vacío, ¿verdad? Y almacena lo que le sobró y a la hora de cerrarlo al vacío también se está evitando que entre oxígeno y que el alimento se oxide y cambie un poco su color y su textura, ¿verdad? Ok. Existe la posibilidad de que, no sé, por ejemplo, queramos un fin de semana partir algunas frutas e irlas dejando en trozos para el resto de la semana. No con todas, pero algunos, no sé, uno parte una piña o una sandía. ¿Podemos almacenar esas frutas congeladas? ¿Cuánto tiempo podemos congelar las frutas? Realmente cualquier fruta o vegetal alrededor de unos 3 meses puede permanecer congelado, pero tenemos que tomar en cuenta que sus características físicas van a cambiar un poco. Por ejemplo, la piña no va a saber igual de fresquita y suavecita si está congelada, ¿verdad? Yo normalmente recomiendo, usted pela una piña, la parte y piensa, de aquí a unos 5 días voy a comerme media piña. Entonces esa la refrigero en un recipiente, igual la tapo para que no tenga contacto con otros alimentos que tengan la refrigeradora y si me sobra la otra media piña la puedo almacenar en bolsitas o en recipientes, ojalá que tengan una boca grande porque a la hora en la que el vegetal o la fruta se congelan se van a volver como un solo trozo, ¿verdad? Entonces va a costar mucho si yo lo almacené en un recipiente con una boquilla pequeña, sacarlo. Entonces el ideal es hacerlo en una boquilla, en un recipiente que tenga una boquilla gruesa, ¿verdad? O amplia y se puede congelar unos de 2 a 3 meses. Esa fruta nunca me va a llegar a saber igual que la piña que yo almacené o que me comí recién cortada.
Claro. aún si yo la descongelara de a poquitos. Entonces, cuando uno congela frutas, yo recomiendo congelarlas con la iniciativa o con el fin de que vos puedes usar esas frutas para hacer batidos, por ejemplo. Aquellas que sí tratan de o se conservan un poquito mejor y luego se pueden volver a consumir tal cual son como las bayas o los berries, como fresas, arándanos, moras, que uno puede congelar y ellas fácilmente se van a soltar y fácilmente van a volver a su composición física original, ¿verdad? Pero el resto de las frutas, si son en trozos, el ideal es si las congelaste, mejor las uses para hacer frescos o batidos. Ok, y en cuanto a las verduras, tal vez no sé si podemos cocinarlas o hacer un proceso ahí de cocción leve para refrigerarlas o congelarlas también, como cocinar un brócoli completo y tenerlo ahí en la refri como para después tenerlo a mano para hacer algunas recetas fáciles entre semana o prepararme algún platillo. ¿Cuál es el proceso, digamos, ideal que debería hacer con ese tipo de alimentos para que se conserven lo mejor posible? El ideal es hacer un proceso que se llama blanqueamiento o escaldado, que es poner a hervir agua solita, sin agregarle ningún tipo de grasa, ningún tipo de sal o condimento. Una vez que el agua está hirviendo, uno añade el vegetal. Por ejemplo, en este caso el brócoli. Si yo pretendo cocinar el brócoli entero, voy a durar muchísimo, entonces lo ideal es partirlo, qué sé yo, en arbolitos, ¿verdad? Y cocinarlos durante unos 5 a 8 minutos, más o menos. Es apenas para que ellos reciban como ese golpe de calor que los suaviza y los cocina, pero no lo suaviza lo suficiente como para que a uno se le deshaga en la boca, ¿verdad? Porque eso va a acelerar su proceso de descomposición después. Entonces el ideal, si el arbolito es pequeñito, mientras más pequeñito sea el trozo, porque podríamos hacer eso mismo con una papa, por ejemplo, o lo podríamos hacer con zanahoria. Y ahí va a depender de qué tan grueso sea el corte que hagamos, cuánto tiempo se puede someter a esa agua hirviendo. Mientras más grande sea el trozo, más tiempo va a requerir, pero no más de 10 minutos. Una vez que eso se cocinó o que se pasó ese tiempo, se saca y se sumerge en agua fría, ojalá con hielo, para hacer un golpe de temperatura y que eso selle el color. Ya el alimento se cocinó, pero queda crujiente, ¿verdad? Queda durito, no firme, no queda súper suave. Y una vez que se ha cocinado así, se saca y se puede poner a secar sobre un papel toalla si yo lo voy a almacenar para consumirlo 2 o 3 días después en refrigeración o si lo voy a congelar. Porque recordemos que una de las cosas que va a acelerar el proceso de descomposición es la humedad. Entonces tenemos que tratar de que aunque ya se cocinó y se cocinó en agua, no quede tan húmedo a la hora de congelarlo o de refrigerarlo, porque eso va a acelerar su proceso de descomposición. Igual si se congelara va a durar 3 meses congelado. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Recuerde que en nacion.com se puede seguir informando de este y muchos temas más.